Qué bueno poder encontrarnos una vez más en este espacio que hemos sacado durante esta semana. Y sabes que hoy tenemos un tema muy interesante y es cómo calmar una tempestad. El registro bíblico nos muestra el relato de la vida de los hombres sin ocultar nada de ellos. No son héroes épicos, son personas que aún la Biblia muestra sus errores. Pero sabes, allí la Biblia muestra sus luchas, sus triunfos, pero también sus fracasos. Sin embargo, en el balance final de la vida de David, podemos ver que Dios lo observa desde el punto de vista de la victoria y dice que este es un hombre conforme al corazón de Dios. No es que Dios pase por alto sus errores, no es que Dios a uno lo juzga severamente y a otros no, no es que Dios tenga favoritos, no es que Dios quiera salvar a unos y a otros no, no. Por el contrario, Dios ofrece a todos los mismos beneficios, a todo el que quiere ser salvo, a todos quiere redimir, pero únicamente aquellos que aceptan, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, se entregan en sus brazos, esos serán únicamente ellos los que podrán salvarse. Estos héroes lucharon con sus defectos, lucharon con la tentación, cometieron muchos errores, pero la diferencia en sus vidas es que buscaron refugio en el Señor. Dios es amplio en perdonar y salvar. Por otra parte, debemos recordar que Dios no obliga a nadie. Dios nos ama a todos. Cristo murió por todos y a todos quiere salvar, pero la salvación tiene un hilito en tensión y ese hilito frágil es la decisión humana. Cada día debemos decidir si colocamos nuestra vida en las manos de Dios o nos apartamos de Él. Y Dios respeta nuestra decisión. Él te busca, Él te toca, Él te muestra, Él te llama, pero nunca te obliga. Dios espera que respondamos a su amor y que le amemos a Él. La salvación siempre va a depender de nuestra decisión. Saben, una de las dificultades más grandes de la vida es cómo tomar decisiones. David tomó decisiones, unas para bien y otras que trajeron consecuencias tristes. Pero si confiamos en Dios, aún una mala decisión, posteriormente acompañado de verdadero arrepentimiento, Dios puede direccionar de tal manera tu vida que esa situación pueda sacar lecciones valiosas para nuestra vida. Y por eso quiero que estudiemos el registro bíblico de cómo Dios le da una gran lección especial a David a partir de una mala decisión. Primera de Samuel, capítulo 25. Hay peligros en ser desagradecidos. Y mira que David nos muestra la nobleza de carácter al perdonar la vida de Saúl. Él no iba a levantar su mano contra el rey, no iba a tomar la justicia en sus manos, no iba a vengarse de Saúl. ¿Saben? Después de un acontecimiento entristece el corazón de Israel y es la muerte del profeta Samuel. Entonces comienza la descripción de un hombre muy rico a quien David va a pedirle un favor. Y miremos el telón, pero desde el fondo. Saúl era el rey de Israel y con su ejército oficialmente defendía a Israel. Sin embargo, David y 600 soldados más que estaban en el desierto de Parán enfrentaron a las tribus paganas que querían invadir a Israel. Al hacerlo de una manera indirecta, cuidaba a los pastores, cuidaba a las ovejas, y además de ello impedía que invadieran esas tribus. Era costumbre de aquella época reconocer la obra de aquellos que de alguna manera favorecían o protegían las ovejas y los pastores. No era obligatorio, no estaba escrito en ninguna parte, pero era una buena costumbre. Es como dar propina en el restaurante donde nos atienden bien. Cuando David sabe que se está esquilando las ovejas, lo considera el día de paga y cree que tiene derecho de pedir propina. Los personajes descritos en la historia son, número 1, Nabal. Y se dice que era un hombre rico, que tenía muchas ovejas, pero su nombre describe su carácter. Se dice que era necio. Una persona necia es quien dice no hay Dios. Es decir, que vive como si no hubiese Dios. Además se dice que era un hombre terco y de malos actos. Por su parte estaba Abigail, que era muy contrario a su esposo. Era sabia y agregaba un adjetivo más. Abigail era hermosa. David, que era el hombre que solicitaba un reconocimiento, David no va personalmente para no intimidar a la persona, para no dar la impresión de amenaza. Él envía para ello unos jóvenes mensajeros para hacerle la solicitud y recordarle a las personas que David había hecho bien por ellos. Lo que menos se espera es la reacción de Nabal. Pero claro, es que él es un necio.
Noten ustedes que el uso de palabra mí y mis, cuando él dice cómo yo voy a darle a esos, no quiere hacerlo. Y preguntémonos en dónde está enfocada la vida de Nabal. Saben, era una persona egoísta, una persona que se fijaba en lo que tenía, que quería seguir siendo rico al costo de que fuera y que no iba a compartir con nadie. Pero ahora, abramos los ojos, porque ahora vamos a ver una frase de David que sorprende y nos muestra que era una persona corriente, común y corriente como nosotros, que enfrenta situaciones difíciles y que no era perfecto en el sentido estricto de la palabra. ¿Saben? Estamos hablando del mismo David. ¿No era acaso David el joven que en sus momentos pasados no quería tomar venganza de Saúl? ¿No era el que nos dio la lección de no venganza? Pero David dice en el versículo 13 del capítulo 25 que David se llenó de mucha ira al escuchar la respuesta de Nabal. ¿Saben? Cuando la ira domina a una persona, lo transforma. Cuando la ira nos domina, ocurren cosas terribles. Cuántas ofensas, cuántos hogares destruidos, cuántas cosas negativas han venido como consecuencia de la ira. La ira puede llevarnos a reaccionar de una manera tal que es contraria a lo que queremos. Podemos perder inclusive el control. En cierto sentido, la ira nos convierte en locos. Actuamos sin razón, hacemos cosas que no las haríamos si estuviéramos cuerdos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Esto significa que podemos sentirnos indignados ante una situación de injusticia. Podemos sentirnos incómodos ante un cuadro terrible. Pero pecar es no dominar la ira. Es dejarnos llevar por esos sentimientos de odio extremo que nos hacen hacer cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos. Y ahí estaba David, un hombre reconocido por su valentía, un hombre reconocido por su justicia, por su honestidad, por su paciencia, por su respeto hacia los demás. Está siendo transformado por la ira. Noten ustedes que él se levanta con 400 hombres. Oye, ¿no es esto exagerado? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de David? Quizá pensaba en hacer justicia, quizás se sentía que no le reconocían su labor, tantos favores hechos, y ahora que recibía a cambio, pues él quería enseñarles que con él nadie se juega. Aquí vemos un David que parecía actuar con coraje, quizá tenía razones de airarse, quizá Nabal necesitaba una lesión, pero ¿era necesario llevar 400 hombres armados para reclamarle a un solo hombre? Podemos decir que David fue derrotado por la ira. Y en esta escena, él va perdiendo. ¿Qué estaba pasando en la casa de Nabal? Él creía que había hecho bien en no compartir. Y David, por su parte, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Y es entonces cuando aparece Abigail en la escena. Y ella le hace caer en la cuenta de que lo que va a cometer es terrible. Que cómo él va a matar a alguien si él será el nuevo rey. La noticia es que llegaron a Abigail. Sus siervos no perdieron tiempo tratando de convencer a Nabal porque sabían que Nabal era necio, que era terco, que era brusco y no los iba a escuchar. Así que ellos acuden a Abigail. Abigail no pensó, bueno, yo estoy harta de este hombre que es tan terco, tan necio. Bueno, es la oportunidad de que reciba su merecido. Es la oportunidad de que yo me salga de él. Bueno, me voy a poner a orar para ver qué hay que hacer. No fue así la reacción de esa mujer. Ella sabía que el ejército airado de David venía por la colina, que era el momento de actuar con prudencia. Ella sabía que era el momento de colocar una solución. Entonces, mira todo lo que ella hizo. Todo el alimento que prepara. A unas personas hambrientas los discursos filosóficos no tienen cabida. Los discursos teológicos tampoco. No era momento de racionalizar. No era el momento de poder orar, no, era el momento de calmar la ira, era el momento de saciar el hambre. Entonces Abigail manda la comida adelante y ella iba detrás. Y al ver a David se postra ante él y pide audiencia. Y es ahí como Abigail se presenta como una sierva. Entonces en acto de suprema humildad le dice a David, la culpa de esta situación sea sobre mí. David, yo tengo la culpa, por favor perdóname. Ella asume la responsabilidad. Y es entonces cuando valientemente Abigail con fe le dice a David que viene como mensajera del Señor para librarle del mal al mismo. Y es así cuando Abigail le muestra el futuro que está delante de él. Le muestra la otra cara de la moneda que él no está viendo. Y le muestra que actuar con ira iba a traer graves problemas para el futuro. El Señor
te pondrá por rey y serás un rey justo y bueno, pero ¿cómo lo serás si por un ataque de ira matas a mi esposo y a su siervo? Serás un remordimiento que va a atormentar toda tu vida. ¡Qué mujer tan prudente! ¡Qué mujer tan valiente! ¡Y qué mujer tan leal! ¡Qué contraste con su esposo y con muchas personas que a veces le echamos la culpa a los demás, a nuestro cónyuge, con tal de nosotros quedar bien! Pero es que ese es el papel de nuestras parejas. A veces debemos actuar por el bien sin decir nada. Entonces vemos la reacción de David, que después de calmarse y el reconocimiento de la misericordia de Dios, David reconoce su error. David no se justifica, no trata de enaltecer su acto. Él lo ve como Dios lo ve. Es como tomar la justicia en su mano. Es como tomar venganza y matar gente sin una razón real. David reconoce que Dios lo salvó de obrar mal. Y entonces despide a Abigail y describe el fin de Nabal, porque la necesidad lleva a la muerte. Nabal se da cuenta de su error, pero no se arrepiente, no pide perdón, siente remordimiento, pero no da un paso más. Nabal muere, y todo lo que se granjeaba para que le sirvió a él, toda su riqueza, no lo pudo librar de la muerte. Confió en sus riquezas, pero ellas mismas no pudieron hacer nada por él. Abigail, ¿sabes?, fue recibida en la casa de David y él se casó con ella. 3 lecciones podemos aprender de este relato. Número 1, ante la dificultad, sea lo que usted deba hacer, sea sabio. Actúe con prudencia, no se adelante a los acontecimientos, no actúe apresuradamente. Un acto hecho con la pasión de la ira puede llevarlo a hacer algo que lamentará toda su vida. Parte de esta sabiduría se aprende en la oración. Por eso tenemos que contarle a Dios nuestros problemas, describámosle a Él nuestros sentimientos y estemos atentos a su dirección. Debemos que enfrentar los conflictos y tratarlos uno por uno. Los problemas de hoy no son los mismos del mañana y la paciencia de hoy no nos garantiza la paciencia del mañana. Cada día debe llevarnos a una experiencia de crecimiento. Siempre que usted se percate de que una situación no tiene nada que hacer, pues déjame decirte algo, espera. Es la decisión más difícil para nuestra vida, aprender a esperar en el Señor. Pero David aprendió esta lección y por eso le escribió el Salmo 40:12. El Señor nos llama a que esperemos. Y el Salmo no dice que la situación de David cambió, pero David sí cambió. Hay una aplicación interesante en esta historia que nos lleva a una profunda reflexión. Nabal es una representación de las personas que hoy viven neciamente, que hacen planes, que trabajan, que acumulan triunfos, pero no cuentan con Dios, que no lo reconocen, que son rebeldes. De una u otra manera nosotros estamos representando a Nabal. David representa a aquel que nos protege, que nos rodea de los cuidados, que proporciona el ambiente propicio para que podamos ejecutar nuestros planes. David representa a aquel que tiene derecho de pedir cuentas por nuestras vidas. David representa a aquel que nos pide el corazón, aquel que tiene deseo de ayudarnos a salir adelante, pero que el hombre neciamente desconoce. Entonces es el deber de Dios eterno ejercer su justicia sobre nosotros. Cuando el hombre se revela a Dios, cuando el hombre rechaza a Dios, merece la muerte. Pero Abigail, que ejerce fe, valor y sabiduría, interviene para que Nabal no muera. Se echa la culpa ella y asume la responsabilidad ante David. Abigail es en cierto sentido un símbolo de Cristo, que sin justificar nuestra actitud, sin justificar nuestros actos, sin minimizar el pecado, se presenta en las cortes celestiales y decide tomar nuestro lugar. Y por tanto, Él asume la responsabilidad con el objeto de ofrecernos la vida. Querido amigo, Jesús ha hecho todo para salvarte. Él ha tomado tu lugar para poder darte vida. Tú no necesitas sentirte miserable por siempre. Tú no es que esa situación tan desesperante, Dios puede solucionarla. No hay problema que Dios no pueda arreglar. Dios ha hecho todo. Él te ama. Él desea librarte de la esclavitud del pecado, pero solo espera tu decisión. La salvación no depende de Dios, pero Él lo ha hecho todo para salvarte. La salvación depende de ti. Y yo pregunto, ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? No te quedes como Nabal en el remordimiento. Da un paso más y acude a Jesús. Acude a Dios, el cual puede
darte a ti amor, que es lo que tanto necesitas, porque Él desea y salvarte y tiene para ti una herencia de gloria que solamente te la podrá dar si tú la quieres aceptar. Y hoy tú puedes confiar en Dios.